Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro webinar del día de hoy. Reciban un saludo de parte de USAID, de NCB Aclusa y de la Escuela de Empresas Cooperativas de, nuestra escuela, la CBS. Para esto me encantaría presentar, pero antes de comenzar voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si todos pueden verla? Sí se puede ver, ¿verdad? Los escucho Sí, por ahí, sí, sí, Daisy. ¿Sí? sí se Perfecto, por ve. ahí veo manos levantadas. Listo. Entonces, recordarles que por favor el día de hoy estamos reunidos para ver el tema de interpretación de estados financieros y toma de decisiones a cargo de nuestro especialista financiero en NSB Aclusa, Javier Guzmán. Para esto, recordarles que es importante su registro para obtener el tema de la grabación y los materiales que Javier el día de hoy vaya a compartir. Entonces, nada más para mostrarles los pasos rápidamente, solamente debemos darle en registrar, poner nombre, apellido, nuestra edad, género, que ustedes van a poder encontrar acá, y seleccionar el país, que en este caso estamos obviamente en Perú, y por acá el teléfono, y con eso básicamente estaremos contactándolos tanto por correo como por WhatsApp, ¿ok? Entonces, sin más, me encantaría presentar a Javier Guzmán. Javier, ¿nos escuchas? ¿Estás por ahí? Sí, claro, ya estoy. Gracias. Perfecto, Javier, ¿cómo estás? Bienvenido, Mm, podemos comenzar. Voy a dejar Ya, de compartir pantalla. ok, muy bien. Voy a subir. Ya. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Javier Guzmán Chirinos. Soy el especialista financiero de NBCA Clusa. En esta tarde me han encargado un tema para compartir con ustedes, que es la interpretación de estados financieros y toma de decisiones, ¿no? Digamos, la estructura de la presentación está basada prácticamente en el concepto base para luego ir en otras sesiones, ir trabajando ya indicadores más especializados, ¿no? Eh, para eso hay que tener las bases bastante claras y cómo estas son entendidas, ¿no? Entendidas y cómo estas sirven para tomar decisiones, ¿no? Solamente con la interpretación de cada uno de los valores que se establecen, digamos, en los estados financieros. Entonces, pasamos a, con el tema, ¿no? Pues, ya. La agenda que para esta tarde es la finanza en la organización. Es importante conocer el tema, el concepto, para qué sirvan los financistas, qué hacen, cómo la función financiera en los últimos años ha evolucionado, ¿no? Hoy día tenemos otras estructuras de empresas también en el mercado que son corporativas. Ya no solamente se dedica una empresa a manejar empresas de su propio rubro económico, sino de otros rubros económicos que no tienen ni siquiera uno que ver. Pero bueno, es lo que ha desarrollado estos modelos en los últimos 30 años. Luego estaríamos viendo los temas de instrumentos financieros. Instrumentos financieros hay muchos. Hay el tema del balance que vamos a ver, hay el tema de los estados de pérdidas y ganancias, hay el tema del flujo de fondos, hay el tema de los estados de cambio patrimoniales, ¿no? Hay análisis de sostenibilidad para aquellos proyectos o empresas que estén relacionadas con, digamos, con la sostenibilidad con la sostenibilidad ambiental y el manejo de los recursos, ¿no? Pero en este caso, como dije, nos vamos a centrar en dos principales instrumentos que son el estado de pérdidas y ganancias y el balance. Luego hay un tema también importante, quiénes son estos grupos interesados, ¿no? O sea, antes el que hacía la función financiera era una especie de asistente hace 30 años, 40 años,
hoy día ya ha tenido, digamos, otros roles, ¿no? Y también obviamente ha crecido con conocimiento profesional. Y ahí vamos a ver quiénes son estos nuevos interesados que se articulan con el área de la gerencia financiera, de finanzas. Luego vienen las técnicas de análisis. En este caso particular, como lo he estado comentando, serían los análisis horizontal y vertical, que estaríamos mostrándole y interpretando y qué cosas se deciden, los ratios de a corto y largo plazo, y otros análisis que los mencionaré y que lo podríamos dejar para una segunda sesión. Y luego algunas conclusiones de esta primera reunión. Finanzas en la organización, ¿no? Ustedes, hay un tema bastante conocido que la finanza corresponde la gestión y análisis de los recursos financieros para maximizar el valor de la organización y garantizar su rentabilidad financiera, ¿no? Eso es lo que hoy día se hace, ¿no? Eh, es el que maneja los recursos, consigue los recursos y también identifica dónde, dónde ponen los recursos, ¿no? Y eso de dónde ponen los recursos, estamos hablando de portafolios de proyectos, algunos pueden ser temas de fondos de inversión, otros pueden ser, digamos, eh, digamos, un centro comercial, por decir esto, por decir algo, ¿no? Sino que lo que debemos entender que el rol del financista es más allá de las necesidades que tiene que cumplir con la empresa donde está, ¿no? Sino ir hacia otros, digamos, ir a identificar otras oportunidades, ¿no? Para que ese movimiento financiero este, obtenga mayor rentabilidad. Por ejemplo, acá hay un caso bien conocido a los que conocen de minería. La minería diariamente, ¿no? Diariamente, ¿no? Digamos, eh, eh, provee de liquidez, ¿no? Al banco. ¿Por qué? ¿No? Porque el manejo del sector es un manejo líquido, o sea, tú entregas el mineral procesado, ellos te pagan inmediatamente y te hacen una liquidez, ¿no? ¿No? Y eso sucede en todos los días de operación. Tan es así que hoy día en algunas empresas, ¿no? El área trabaja casi las 24 horas porque se ve la necesidad, porque en su propio negocio ya no lo puede, digamos, colocar. Entonces, tiene que abrirse a otras iniciativas, el área financiera, digamos, sostén por el cual fue el inicio de todo este proceso. Entonces, es un caso que ya en algunos sectores se viene dando, ¿no? Otro punto importante, se evalúa el desempeño financiero de la organización y se hacen ajustes si sean necesarios. El fin del financista es que se cumplan las proyecciones que se han sido estimadas o por lo menos explique, ¿no? qué es lo que pasó ante diferentes fases, digamos, de los resultados, ¿no? El otro tema que es importante es el tema de que el financista ve las regulaciones fiscales y financieras, ¿no? La fiscal ya todos sabemos que es el tema impositivo, hay que cumplirlas, hay, digamos, eh, eh, en algunos casos hay regulación, digamos, por sector económico, ¿no? Dependiendo de la actividad económica, ¿no? Acá vamos a hablar de un instrumento que creo que ustedes ya lo deben conocer, ¿no? Que es el balance general, ¿no? Y el modelo que vamos a ir usando en toda esta casuística es esta estructura, ¿no? El balance general recoge la información de pasivos, deudas, no, perdón, activos y pasivos, deudas de la organización, lo que forman el patrimonio capital contable. Acá hay una estructura básica, por el lado izquierdo tenemos el lado de los activos, pues, y también están subdivididos en dos grupos, activo corriente y no corriente. Todos conocemos también el lado de los activos no corrientes.
que es el efectivo o su equivalente, banco, cuentas por cobrar, inventarios, y por los activos no corrientes dirán los terrenos, las depreciaciones, el mobiliario y equipo, ¿no? Digamos, una estructura básica. En cambio, en el pasivo, algo similar, que son pasivos corrientes, son proveedores, son acreedores, intereses por pagar, y pasivos no corrientes, deudas por pagar, que son generalmente los de largo plazo. Y el patrimonio, que son los fondos propios o capital social, reserva legal, que por lo general las normas te exigen, digamos, hasta un límite para fortalecer tu patrimonio, y aportaciones de afiliados, ¿no? Acá, en aportaciones de afiliados me refiero a los socios. Luego tenemos la estructura de resultados, que es la que muestra la situación económica. Tiene una estructura de ventas, costo de ventas. La diferencia nos da la utilidad bruta. Tenemos los otros tipos de gastos que son los administrativos, los gastos de ventas, los gastos financieros, las depreciaciones, lo que nos da una utilidad operativa. Y luego viene impuestos y utilidad neta. Entonces, un poco no quería complicar la estructura para facilitar la comprensión de lo que vamos a ver más adelante. Los interesados. Los interesados, ¿no? Vemos que hay dos tipos de interesados, el interno y el externo. Y son internos en tu propia empresa, saque información financiera, ¿no? De los proyectos, del negocio, y todo lo que constituye el activo, ¿no? Acá, por ejemplo, el departamento financiero, contable, administración o control de gestión, ¿no? Con él se conseguirá entender, medir y evaluar la situación de la empresa, realizar controles y seguimientos, y utilizarlo de base para planificar, presupuestar o hacer otras proyecciones futuras, ¿no? Por eso, ese es el interés, digamos, del financiero, del contable, y la administración y el control, ¿no? Otros departamentos, otras divisiones, como el comité de los departamentos comerciales, ventas y producción, ingeniería, logística, obviamente que también quieren información, digamos, de los financieros para saber, digamos, los márgenes, ¿no? Para saber un poco el costo de capital, porque se entiende que en estas áreas se manejan programas y proyectos. En cuanto a los externos, tenemos a los proveedores, tenemos a los clientes, tenemos a las entidades financieras que quieren conocer de la finanza de la empresa, ¿no? Para justamente como analizar las inversiones y posibles futuros consumidores, ¿no? También la administración pública requiere conocer, ¿no? En los temas tributarios, los temas de regulaciones, si se están cumpliendo con los temas de compensaciones laborales, si se está cumpliendo con los temas de los sindicatos, asociaciones empresariales, etcétera. Entonces, se hace útil digamos, la función financiera, y que esta toma protagonismos en digamos, en estos nuevos mercados que se vienen abriendo, ¿no? Terminó esta parte 2, esta primera parte, que es más que todo de marcos y conceptos. Pasamos a las técnicas de análisis, ¿no? Tenemos dos tipos de análisis perdón, tenemos, sí, dos tipos de análisis. Hay un primer análisis que es el horizontal y el vertical, ¿no? En el caso del análisis horizontal, ¿no? Mide tendencia, se compara con otras unidades de la misma línea contable o conceptos en distintos periodos de tiempo. Es un poco para ver la variación, y si la variación es, digamos, abismal, entonces es porque algo está pasando ahí, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que te indica ese indicador, pero luego vamos a ver el ejemplo. Se calcula la variación entre distintos periodos anuales, ¿no?
y se consideraba la evolución de una misma partida o rúbrica contable durante un periodo determinado de tiempo, ¿no? Acá solamente vamos a tomar de 2 años. La idea es, ustedes pueden tomar 3, 4 años, un poco, ahora que hay tanto apoyo digital, se puede ya tomar digamos, un periodo mayor, los últimos 5 años, ¿no? Ojo que ya los países no cambian mucho, digamos, no hay cambios sustantivos, o sea, antes sí teníamos que tomar 10 años, 15 años, porque sí habían cambios sustantivos en un ciclo de 5 o 6 años, ¿no? Pero hoy día, tener un análisis, ¿no? Este es un caso práctico donde hay dos periodos, el 2022 y el 2023. En el 2022 se plantea un balance de situación donde los activos no corrientes 313.000 en el 2002 y 375.000 en el 2003, ¿no? Absoluta de 62.610. Entonces, el activo no corriente creció en un 20%. ¿Qué cosa es un activo no corriente? O sea, ¿qué pudo haber pasado ahí? ¿No? Entonces, en el activo corriente, no corriente hemos visto que está compuesto por, si gusta, retrocedemos, ¿no? El no corriente está compuesto por terrenos y depreciaciones inmobiliarias. Entonces, no nos sirve como una, digamos, este, o sea, perdón, la interpretación que podemos hacer ahí es que hemos invertido en activo fijo. Por eso que ha crecido 20%, ¿no? Entonces, se ha comprado algún tipo de máquina para producción, o se ha comprado un terreno, el terreno, ojo, que no genera flujo, la inversión, si es una máquina, te puede generar flujo. Entonces, ese ratio del 20 será justificable en la medida de qué activo hayan comprado. Dependiendo del activo que hayan comprado, entonces podríamos decir que este tiene un flujo futuro de, digamos, creciente, ¿no? O tendrá, digamos, un flujo a partir de algún periodo del año, ¿no? En el segundo o tercer año. Entonces, ahí tenemos un primer comentario. Tenemos ahora el activo corriente, en el caso, ¿no? El ejemplo. En el activo corriente tenemos 382.000 y 287.000. Entonces vemos una diferencia de menos 94.000. Se ha reducido. ¿Qué cosa el activo corriente es? Por lo general, ¿no? Eso debería ser un activo, digamos, líquido, por lo general, pero también tenemos stock o inventarios. Entonces, puede ser que se haya comprado más por preparación de una próxima campaña y es por eso que el activo comienza a subir. O puede ser que tenga cuentas por cobrar más de un año, ¿no? Entonces, a la hora de hacer la prueba ácida, o sea, se hace más negativo. Entonces, esa explicación de la liquidez tiene que estar totalmente explícita porque justamente es lo que tú tienes para caja, ¿no? Y para que puedas manejar el flujo, ¿no? Y ver las necesidades de financiamiento o no necesitas financiamiento. Entonces, es importante tener ese dato de variación y explicar cuáles son las subcuentas que están inmersas dentro del activo corriente. Posibilidades hay varias. Ya hemos visto ahorita que puede ser que hay un stock, se están preparando para campaña, puede ser que haya, digamos, digamos, prestado dinero o algo por el estilo, ¿no? Para eso tendríamos que hacer un análisis tanto del pasivo como del pasivo, perdón, tanto del activo como del pasivo, ¿no? Entonces, si seguimos mirando abajo, tenemos un patrimonio de 350.000, ¿no? Y ha pasado a 385.000. Esto hace, digamos, un 35.000 de diferencia absoluta y muestra un crecimiento de 10, ¿no? Luego tenemos el pasivo no corriente, ¿no?
que también ha sufrido una, eh, una reducción, tanto como el pasivo corriente, ¿no? Que al igual que el caso anterior, ¿no? Hay que analizar las cuentas, ¿no? De cuál ha sido lo que ha variado y explicar por qué, eh, y explicar a alguien, a quien le corresponda, explicar por qué hizo ese gasto, esa inversión, ¿no? Entonces, acá, digamos, el que toma decisiones, si es el gerente, lo que va a estar mirando es por qué está variando demasiado y va a querer explicaciones del área competente, ¿no? Porque el área contable, el que registra, lo puede saber gruesamente por los documentos y papeles que maneja, pero la razón más explícita y detallada lo conocerá aquella persona que hizo el gasto o comprometió el recurso. ¿Ok? Entonces, esa es una primera mirada que se hace, digamos, eh, horizontal, ¿no? En el balance. El análisis vertical. El análisis vertical no es para analizar las cuentas ¿no? y se mide y se mide, digamos, en forma vertical, como su nombre lo dice, ¿no? ¿No? Para saber, digamos, la composición de algún activo de la cuenta del activo o la cuenta del pasivo, ¿no? Y abajo el análisis es sobre un mismo periodo, ¿no? Entonces, acá tenemos el caso, ¿no? El mismo ejemplo anterior. Tenemos el año 22, 23, tenemos los activos no corrientes, activos corrientes, tenemos que la variación, ¿no? del activo no corriente pasó de 313 a 375, que eso significó el 45%. No, perdón, disculpen, me estoy equivocando. Estamos mirando vertical. O sea, lo vertical es 313.050, 382.133, que hacen un total de 695.183, ¿no? Y en esa medición podemos ver que el activo no corriente es el 45% y el otro 55%, ¿no? Es el activo, es el activo, eh, perdón, es el activo no corriente. Ah, la estructura es esa. Si hacemos el mismo análisis para el año 2023, encontraremos una estructura que el activo no corriente es 57 y los activos 43, es 43.4 los activos corrientes. Entonces, la estructura es similar. Entonces, hay una cuenta seguramente incidiendo en ese cambio. Entonces, si conocemos el negocio, seguramente que lo vamos a identificar. Eso es importante, uno tiene que conocer el negocio para llevar las finanzas. O sea, si es una forma de explicar por qué, por qué la diferencia, ¿no? Entonces, acá todavía no podemos decir si es mucho o poco, ¿no? Todo va a depender del sector económico o van a depender de los resultados anteriores, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos que tener claros, ¿no? O sea, acá lo que me está diciendo, si yo no conociera mucho el sector, no supiera de qué se trata este estado financiero, diría pues que hay mucha diferencia en el 2022 el activo no corriente y en el 2023 57%. ¿Qué ha pasado para que suba el activo no corriente? Entonces, sospecho que lo que ha pasado, como hablamos en antes, es que puede haber comprado un activo que todavía no está dando sus frutos, o sea, no está generando ingresos. Entonces, eso puede haber pasado, ¿no? O puede haber pasado en que en el año 22, en el activo corriente, hayamos tenido, digamos, un mayor stock, ¿no? Entonces,
a lo mejor eso está justificando la inversión del próximo año, ¿no? En los activos no corrientes. Algo similar en el patrimonio. En el patrimonio también vemos una variación año a año y está obviamente que el patrimonio está explicado por los resultados que, digamos, hayamos generado, ¿no? Entonces, en el mismo caso en el mismo caso del anterior, el pasivo no corriente tiene una pequeña variación, ¿no? Y el pasivo corriente y sí tiene una significativa variación, o sea, nos estamos endeudando de largo plazo posiblemente, ¿no? La información no lo dice, pero podemos estar endeudando en largo plazo y eso está afectando el patrimonio, ¿no? Entonces nos estamos endeudando, pero estamos aumentando el patrimonio. Entonces, esa es una de las explicaciones. Entonces, estos al final, este análisis lo que te ayuda es a conocer tu empresa, tanto cómo varía en el tiempo y cómo es la distribución de los estados financieros, ¿no? Y esa es una lectura que normalmente los bancos normalmente lo hacen, estos, digamos, estas cifras, digamos que no son la vez pasada viendo un balance donde, por ejemplo, el super líquido aparecía en la empresa, pero cuando comienzas a trozar, a abrir las cuentas, me encontré con más de engañoso eso porque lo acumularon con digamos, el que hizo eso lo acumuló con la intención de cubrir, ¿no? Y mostrar que todavía es líquida. Y lo que estaba era falseando y dando un mal resultado, porque 60% que sean cobranzas mayores de un año, eso ya no es líquido, eso ya merece castigo y algún proceso a seguir, ¿no? Entonces, estos temas de horizontal y vertical nos ayudan, digamos, a encontrar todas estas deficiencias, ¿no? Del balance, ¿no? O sea, que generalmente todo el mundo saca sus indicadores de ratios, pero no le da mucha, digamos, no le da mucha, este, no le pone mucho interés en el balance vertical y horizontal, ¿no? Creo que podríamos estar reflejando digamos, la realidad de los negocios, ¿no? Seguimos. Este también es otro caso, digamos, de el estado de pérdidas y ganancias, pero acá lo he consolidado la parte horizontal y la parte vertical, ¿no? La misma estructura del balance, es un balance 22 y 23, ¿no? Donde tienen ventas, costo de venta, utilidad bruta, tienen gastos administrativos, gastos de ventas, utilidades financieras, utilidad operativa, y tienen utilidad antes de impuestos y tienen utilidad neta. No la misma estructura, ¿no? Sino que eh, si seguimos mirando columnas de la derecha, vamos a encontrar el análisis horizontal, ¿no? Y vamos de un año, de un periodo, y el análisis vertical. Veamos el análisis horizontal. Vemos que las ventas han subido 33%, ¿no? Eh, por ejemplo, yo trabajo en el tema de las consultorías y mis ventas no crecen más del 10%. Entonces, cada vez que yo veo mis estados financieros, 10%, 8, 75, 9, 50. Pero ¿qué pasa si ves, ya no ves 10%, sino sale 40%? Entonces, tengo que encontrar la explicación, ¿no? ¿Dónde salieron? ¿Dónde no? Y si es al revés, también tengo que encontrar la explicación, ¿no?
o sea, en otras palabras, el análisis siempre tiene que contarle la explicación, no solamente, no solamente basta decir, es que el año pasado fue tanto y el anteaño fue tanto. No, no, hay que encontrar una explicación de lo que pasó con ese numerito. ¿Por qué subió mucho? ¿Por qué bajó mucho? Por eso es el análisis, ¿no? Una persona que ve sus propios estados sí se da cuenta, no de esto. Eh, y eso justamente es lo que marca el manejo de, ¿no? Eso habría que reportarlo para que el que toma decisiones finales vea que, oye, está sucediendo esto en tu equipo de venta, ¿no? Los costos también, todos sabemos que los costos deben tener un comportamiento, digamos, este, que en paralelo con las ventas, ¿no? Digamos, es una relación que tiene una vinculación. Cada ingreso tiene su costo, no en la mayoría de los casos. Y es digamos, y es una forma también de mirar estos informes financieros, ¿no? La utilidad bruta, que es una resultante de la venta y los costos. Luego, por ejemplo, en alguna vez trabajé en una empresa financiera y siempre sabíamos que los gastos administrativos no podían ser más del 30%. Entonces, ¿y qué son los gastos administrativos? Las planillas y los servicios. Eso no podía pasar porque podría estar perjudicando, ¿no? El comportamiento del negocio. Entonces, hay ciertos ratios que el que analiza ya los conoce, ¿no? Y seguramente sabría explicar, ¿no? Pero cuando tú vas a otros ratios en ventas, a otros ratios en producción, entonces cosas podían ser diferentes, ¿no? Son otras personas que están ligadas al tema que podían conocer por qué la variación, ¿no? Entonces es el mismo análisis. Algo similar, ¿no? 2 años que se miden y encontramos que sobre la base que las ventas toman el 100%, vemos que el 52% es costo de ventas y utilidad bruta 48%. ¿No? Y acá me quiero parar un poquito acá. Acá este tipo de estructura, generalmente cuando son pequeñas empresas, ¿no? Se dan cuenta que a veces dicen, ¿no? Voy a vender esto, ya, ¿a cuánto lo compré? ¿Cuánto me costó? Transporte, tanto, y pum, generalmente el margen 30%, le agregan 30. ¿Por qué hacen eso? Porque conocen la estructura de venta, ¿no? Entonces hay personas también que se informan para saber, oye, siempre alguien te pregunta, oye, ¿el margen bruto ha variado? No, no ha variado, se siguen manteniendo en 48, 46. Ah, ya. Entonces, cuando cotizan sobre esa base. Entonces, acá hay otro actor, que ya lo mencionamos anteriormente, que le interesa esa información. Entonces, si nos damos cuenta, hay una serie de personas que quieren saber qué está pasando con los números, ¿no? ¿No? Entonces, es importante que conozcan las estructuras, todas estas personas que toman decisiones, es importante que conozcan, porque eso les va a permitir tomar una decisión, ¿no? La gente de ventas, por lo general, ¿qué cosa hace? Vende y también cotiza, ¿no? Y cuando hay volumen, entonces eh, no pueden cobrar el mismo margen porque, digamos, por escala estarían, digamos, ganando. Entonces, esta información se hace útil y sería importante que las personas que manejan esto siempre pongan a disposición la información resumen. Nadie está pidiendo que pongan los detalles. Los detalles son discutidos en las instancias competentes, llámese directorio, llámese comité de administrativo, operativo o planes de trabajo, ¿no? Lo que la empresa utilice, ¿no? Entonces, eso es, digamos, el tema, digamos, de lo que son los temas del análisis vertical horizontal, ¿no? Hemos visto casos de balance y casos de estado de operación y ganancia.
Ahora vamos a ver el concepto de ratios. Creo que es un tema bastante, bastante amplio. Bueno, los ratios son indicadores, ¿no? Indicadores eficaces para conocer la situación de la empresa, ¿no? Mide las ganancias en un año de inversión, establece una relación entre unidades financieras con las que es posible realizar un análisis detallado de la situación, ¿no? De la situación o balance económico de la compañía. La la comparación de los diferentes ratios a lo largo de un periodo de tiempo dan respuestas concretas, ¿no? Acerca de la adecuada gestión de la empresa, lo que permite adaptarse a los posibles cambios y responder con soluciones más eficaces, ¿no? Esto es lo que más utilizan los que toman decisiones, ¿no? Ratios, este, y generalmente miran siempre el estado financiero que expresa casi todo, ¿no? El estado de pérdidas y ganancias expresa una situación económica, ¿no? En la utilización de los recursos, ¿no? Pero el tema financiero expresa un poco la situación más integral, ¿no? De la gestión que ha habido en periodos de 3, 6, 9, 12 meses, ¿no? Vamos a hablar ahora de indicadores de liquidez, de solvencia, de endeudamiento y de rentabilidad, ¿no? Son indicadores clásicos y como dije al principio de, de esta presentación, hay otros indicadores más sofisticados, ¿no? Este, que se podrían estar agregando y que lo podríamos ver en una segunda sesión. Tenemos los indicadores de liquidez, ¿no? Liquidez corriente, también se le conoce como solvencia a corto plazo o razón circulante. Mide la capacidad de hacer frente a esas obligaciones a corto plazo con activos corrientes como la posibilidad de convertirlos en liquidez, ¿no? Liquidez corriente es entre el activo corriente y pasivo corriente, ¿no? Entonces, se entiende corriente porque es el periodo de un año, ojo, si vimos el ejemplo anterior, antes vimos que que había una cuenta de activo corriente que eran cuentas por cobrar que eran mayores de un año, y eso ya lo deja de ser corriente, ¿no? Al contrario, se convierte en un activo no corriente. Eh, la prueba ácida digamos, es cuando al activo corriente le quitan los inventarios. El stock no es inmovilización. Ojo, es importante tener la diferencia clara entre el activo corriente y el activo ácido. ¿Quién es más líquido? Obviamente que la prueba ácida. Es lo que más se aproxima a la liquidez, ¿no? De la empresa, ¿no? Porque el stock lo que es inmovilizado. Entonces, tiene que haber una gestión del stock ¿no? Para hacerlo rotar más y se vuelva líquido. Entonces, ahí viene otro concepto, ¿no? O sea, entonces, si nosotros, a ver, acá hay varios casos, varias situaciones. Una primera situación es que, ya dijimos en antes, cuando hay cobranzas de más de un año, eso perjudica también la liquidez. Otra segunda situación es cuando tienes inventarios, ¿no? Que mejora el indicador, entonces, pero eso no puede quedar de esa forma, tiene que haber una acción contra el tema del inventario, reducir el inventario. ¿Cómo reduzco el inventario? Va a depender si son productos terminados o productos en procesos. Si son productos terminados, entonces tiene que haber un tema de liquidación en el área de ventas. Entonces las responsabilidades ya se van generando cuando alguien va analizando lo que está sucediendo. Oye, tiene muchos stocks. Oye, el de ventas. Oye, han comprado mucha materia prima. Ojo que ya no compren en la quincena. Entonces, todos comienzan a interactuar alrededor del indicador. Pero alguien tiene que decirles. Esto no, el análisis se tiene que hacer y se tiene que hacer y dar las instrucciones en un espacio donde los tomadores de decisiones de la empresa no tengan conocimiento de eso, ¿no? Si yo quiero subir mi utilidad este mes, entonces tengo que quemar todos los stocks, pues. O sea,
O si yo quiero aumentar mi liquidez, entonces tengo que ver qué cosa hago con las cuentas por cobrar mayores de un año. Entonces, tanto la liquidez corriente como la prueba ácida son importantes, ¿no? Son importantes, digamos, en el análisis, ¿no? Otro es el fondo de maniobra, ¿no? Que es el activo corriente menos el pasivo corriente, ¿no? Eso obviamente tiene que ser mayor, el activo corriente como pasivo corriente, ¿no? Este es, digamos, es el capital corriente, ¿no? El capital corriente es acá veamos un caso práctico, ¿no? Siguiendo el esquema del balance, tenemos un balance 2023, activos corrientes por un valor de 46.000 el 22 y 56.000 el 23, y activos corrientes por 187.000, ¿no? Y 212.000, ¿no? Luego tenemos, dentro del activo corriente, tenemos efectivo, acá hemos abierto el caso, ¿no? Tenemos efectivo, tenemos deudores comerciales y otras cuentas de inventario e inventarios. Entonces, este, si queremos mirar la liquidez corriente, vemos que es 1,36 en el año 2022 y 1,9 en el 2023. Y la prueba ácida es 0,5 y en el 22 y 0,45 en el 23. Acá al costado derecho de ambos cuadros he colocado unas letras para que puedan hacer el ejercicio, puedan repetir el ejercicio ustedes. Entonces, nos damos cuenta que existe una liquidez importante, ¿no? O sea, cuando tú divides, este, eh, cuando tenemos la liquidez, tenemos la liquidez corriente, vemos que uno es 1,36 y 1,9, ¿no? Y el otro caso es 0,50, 0,45 y acá están, digamos, los temas de cálculo. Entonces, lo que vemos es que el indicador con el stock, ¿cómo se reduce? ¿No? Hay una reducción, o sea, la liquidez no era tanto como lo señalaba 1,36, 1,9, parecen números interesantes, ¿no? Pero cuando se reduce casi en forma importante, ¿no? O sea, más de la mitad. Entonces, acá cuando tenemos esta medición de liquidez es porque estamos viendo que hay digamos, mucho activo no corriente inmovilizado, o hay cuentas por cobrar, ¿no? Entonces, el tema es ese, ¿no? Entonces, es un poco lo que estábamos hablando hace un momento. Igualmente sucede igualmente sucede con el tema del patrimonio, ¿no? El patrimonio tiene capital emitido, tiene ganancias y pérdidas y otras reservas. Y tienes un pasivo no corriente, ¿no? Recuerden que el pasivo no corriente son las deudas de largo plazo y los compromisos de largo plazo, ¿no? Y tienes pasivos corrientes, ¿no? Digamos, 135.000 y 111.000. Igual hacemos el mismo análisis y se mide la liquidez corriente, ¿no? ¿No? No, perdón, este cuadro explica lo de arriba. Entonces, eh, este análisis que hemos hecho a la derecha la podemos hacer a la izquierda. Vemos que el capital emitido es similar, mejor dicho, igual. O sea, es porque no ha aumentado. Vemos que las ganancias acumuladas, sí ha habido un cambio importante en las ganancias. Ha pasado de 35.000 a 98.000, ¿no? Vemos que las otras reservas, bueno, generalmente son reservas de ley, se mantienen, ¿no?
Entonces, vemos que el patrimonio este, está, digamos, ha crecido por efecto principalmente de las utilidades, ¿no? En el pasivo no corriente, en el pasivo no corriente encontramos que se mantiene, ¿no? 7.954 y 7.159, o sea que acá no hay ningún tipo de variación. Entonces acá los indicadores no lo van, no le va a afectar. Entonces, vemos que también los pasivos corrientes son 135.000 a 111.000 y se han reducido. Entonces, al final tenemos pasivos por 118 que se ha reducido con respecto a 143.000, ¿no? Eso, digamos, y todo tiene una explicación. O sea, el capital emitido no varía porque el capital emitido son aportes. La ganancia es la que se refleja en todas las y ganancias, al contrario, ha tenido, ha tenido un comportamiento favorable. Las otras reservas no. El pasivo se mantiene y el pasivo corriente se reduce. Entonces, digamos que en términos de compromisos, ¿no? Se ha cumplido. Pero en términos de activos, si se dan cuenta, nuestro problema puede ser una empresa que ha botado utilidades, pero tiene problema de liquidez, ¿no? Entonces, eh, ese es un poco lo que, ese es un poco que aparentemente se ve importante, pero no tienes liquidez. O sea, o sea, en otras palabras, yo puedo tener un negocio, este, que me rinde 30%, pero tengo una liquidez menos de 0.5, ¿no? O 0.5. Entonces tengo un problema. O sea, pero sí tengo capacidad para financiarme. Entonces, esas son las, digamos, las decisiones que se toman cuando miras este tipo de casos, ¿no? Entonces, es una empresa que sí ha tenido las ganancias, ha superado en forma importante la del año pasado, pero nuestro problema es de liquidez, ¿no? Entonces, no tenemos liquidez corriente. Ese es el tema, nos falta liquidez corriente. Entonces, acá habría que estar pensando en que te deshaces de stock, en que te buscas un financiamiento, a lo mejor el stock lo pones en garantía como barras, según el producto. O sea, hay una serie, de, de herramientas, perdón, de instrumentos que podrías utilizar, ¿no? Con tu solidez, porque tienes solidez, lo podrías utilizar para atacar la liquidez de tu empresa, ¿no? Entonces, creo que esto de alguna manera va reflejando una situación, digamos, que a veces es usual, porque los negocios de nuestros pequeños empresarios tienen margen, pero nunca tienen plata, ¿no? Es porque tienen inmovilizado, pues compran, por ejemplo, compran muchos stock, ¿no? Este, o como combinan con el gasto familiar, se hacen de gastos de la casa. Entonces, eh, generalmente se llevan la utilidad, ¿no? Y no movilizan o no negocian los activos inmovilizados, ¿no? Indicador de solvencia. Indicador de solvencia. No, es una muestra la razón de las organizaciones frente a sus obligaciones, tales, ¿no? Obligaciones de corto y largo plazo, ¿no? Tomando toda la financiación ajena en el denominador y contrastándola con el total del activo. Podemos llegar a ratios de solvencia total a menos y más de 12 meses, ¿no? Entonces acá tenemos la forma de cálculo del ratio de solvencia, activo total, entre el pasivo corriente y pasivo no corriente. En otras palabras, entre el pasivo, ¿no? Que es el indicador de solvencia. Acá también, siguiendo el mismo esquema, ¿no? Vemos
que, digamos, el activo, el, el activo total en el año 22 fue 230, en el año 2023 fue 269, ¿no? Entonces, y luego vemos que el pasivo corriente es 135, ¿no? 135.000 y 111.000. Pero este pasivo corriente es el mismo caso anterior, por si acaso. Se le agrega el pasivo no corriente. Entonces, cuando hacen el ejercicio, sale 161 y sale 227. Entonces, y acá que se interpreta en el siguiente cuadro, ¿no? Si el resultado es superior a 1.5, la posición de los acreedores está muy fortalecida, pero sin embargo puede notar que existe un exceso de activos improductivos, lo cual no es nada aconsejable. A ver, este ejercicio que estamos mirando es el mismo del anterior, porque estamos haciendo otro análisis. Entonces ya acá con tu solvencia podría ser mejor si es que se deja de inmovilizar tantos activos corrientes o no corrientes. Entonces, a veces nos pasamos de compras, nos pasamos de inversiones, ¿no? Y estamos comenzando a afectar la utilidad del negocio. Entonces, eso es lo que te quiere decir, ¿no? Entonces, en, digamos que en el año 22, ¿no? O sea, la diferencia entre 1,61 y 1,50 no es mucha, pero en el año 27 sí, ¿no? Entonces, eh, tenemos que ver qué es lo que está, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que está afectando, ¿no? A nuestra solvencia, ¿no? Indicadores de endeudamiento. Esto se mide contra el pasivo contra el patrimonio. O sea, por cada sol de patrimonio, ¿cuánto pasivo tengo, ¿no? Es una forma digamos, de ver nuestro, nuestra rentabilidad. Indica el grado de endeudamiento, las deudas o financiación ajena de una organización frente a la propia, de forma que podamos saber si el monto de las deudas de la entidad es el adecuado a la cuantía de los fondos propios que posee, ¿no? Entonces, el patrimonio ya sabemos que es una cuenta del dinero, del capital que tienen los accionistas, y los pasivos corrientes son los compromisos que hay que cumplir de corto y de largo plazo, ¿no? Entonces, eso nos hace mirar, ese es un ratio, es un ratio que mucho utilizan los bancos, ¿no? Los bancos, por lo general, miran en la solvencia y el endeudamiento, ¿no? Porque lo que hace el cliente es ir a buscar la liquidez, normalmente, ¿no? Esa es la clásica, ¿no? Entonces, mirando el ejercicio, ¿no? Ya es completo, con largo plazo y corto plazo. El patrimonio, este, 150.000 en el 23 y en el 87.000 en el 22. El capital emitido no varía, la ganancia, una super ganancia entre el 98, perdón, entre el 23 y el 22, de 98.000, de 35.000 pasó a 98.000, las reservas no se mueven. Los pasivos no corrientes se mantienen y los pasivos corrientes no disminuyen, ¿no? Entonces se pagaron compromisos, ¿no? Entonces, si vemos el cuadradito moradito, vemos que el ratio de endeudamiento total es 1,65 a 1,79. El endeudamiento de corto plazo es pasivos corrientes, ¿no? Ente patrimonio, ¿ok? Entonces, sale 1,56, 1,074. Y de largo plazo, ¿no? Es el patrimonio no corriente. No, no, espérense un momentito.
Ya. Entonces, y el ratio de largo plazo, ¿no? Es el A contra el C, es el pasivo no corriente entre el patrimonio, es 0,05. Si el ratio es mayor que 1, significa que las deudas superan los recursos propios. Si no alcanza el 0,5, la empresa se encuentra en buen momento desde el punto de vista financiero, ¿no? Entonces, acá en el corto plazo, ¿no? Hubo un problema en el año 22, ¿no? Donde el corto plazo tenían problemas, ¿no? Tenían problemas porque estaban endeudados por encima de su patrimonio. En el 7.4 la situación, en el 2023 con el 7.4, en el corto plazo logra mejorar, ¿no? Y en el caso del largo plazo, también existe una mejora, perdón, del largo plazo también existe una mejora en el corto plazo. Y eso se ve acá en el estado de pasivos cuando vemos que baja de 143.000 a 118.000, ¿no? Entonces, este grupo de indicadores, que me parece que son claves, y es también lo que miran las financieras, ¿no? Para el endeudamiento total, ¿no? Entonces, endeudamiento total, tanto de corto como de largo plazo, ¿no? Rentabilidad económica, ¿no? Mide la efectividad en la organización para conseguir rendimiento de los capitales invertidos y recursos a su disposición, también conocido como el ROA, ¿no? Cuanto mayor sea el ratio, mejor se aprovecharán los recursos. El ROA mide el beneficio, ¿no? Contra el activo total. Y el otro indicador es el apalancamiento, ¿no? Conocido como la rentabilidad financiera. Muestra la inversión en activos que pueden ser mayor a la cantidad existente de los fondos propios. El apalancamiento es el activo total entre el patrimonio. Entonces, ¿cuánto de mi patrimonio está en mi activo? ¿No? Y el otro es el ROE, que mide la perspectiva del beneficio contra el patrimonio, ¿no? Mide la rentabilidad. Uno es con respecto a los activos y otro es con respecto al patrimonio, ¿no? El beneficio de la utilidad. Acá vamos a ver un poco de- del ROA, ¿no? Si seguimos, si seguimos seguir el ejercicio anterior, ¿no? O sea, el ROA es creo que, ay, el ROA en el ejercicio anterior, en este que estamos mirando, se tomó la cifra de ahí, es 9.084 el tema del, del activo y 112.850 el tema del patrimonio, ¿no? No, perdón, en beneficio sobre activo. Ya. O sea, el beneficio es 9.084 y el activo total es 112.000. Entonces hay un cero, hay un rendimiento de los activos en relación al patrimonio del 8%, ¿no? No es, digamos, si lo queremos, este es como comparar, si yo tengo $50.000, ¿no? O compro un departamento y el alquiler me va a significar este 3% al año, o invierto en esta empresa, ¿no? Que va a significar un rendimiento de 0,8, ¿no? Esa es un poco la interpretación del ROA. O sea, por cada, veamos un poco la fórmula, por cada SO del activo que yo tengo, porque en el activo están pues este, eh, todos los recursos para poder, para que la empresa produzca, ¿no? Entonces,
Entonces, lo que estoy diciendo es que mis recursos me han generado 8% de beneficio, ¿no? Por eso decía, es como si yo digo, me compro un carro, que es un activo total, pero lo que me rinde son lo que me pagan diariamente, ¿no? Para alquilarlo. Entonces, que diariamente son 100 soles, 150, y al final sale 3. Entonces la pregunta es, ¿sigo con el taxi o me meto en esta empresa? ¿No? Entonces, en esta empresa me meto porque mi activo me dan 8. A mi activo, ¿ah? No estoy hablando del patrimonio, a mi activo me están dando 8. Entonces, esa es la interpretación, ¿no? Entonces, pero si yo encuentro que, que existe, digamos, la venta de ropa para señoras, este, me da un beneficio del 10-15%, entonces estoy diciendo que mejor invierto en la ropa para señoras, ¿no? Porque me rinde 15%, en cambio en el otro negocio me rinde 8%, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de lo que es el ROA, ¿no? El, digamos, mi activo, cuánto me está rindiendo, ¿no? Es un poco, ¿no? O sea, y así podríamos ver, o sea, si soy una empresa de cacao, ¿no? Y, y, y quiero ver la implementación de una fábrica de chocolates, entonces tengo que ver este activo cuánto me rinde con respecto al activo que tengo ahorita, ¿no? O sea, ¿compro o no compro? Esa es un poco la pregunta. ¿Voy a invertir en una línea chocolatera o lo sigo haciendo con las señoras y con las máquinas artesanales, por decir algo? ¿No? Entonces, hay que tomar una decisión. Justamente es esta. ¿Cuánto me rinde en el periodo de 1, 2, 3, 4, no sé, dependiendo de la actividad económica? ¿Cuánto me rinde? Eso. El activo, ¿cuánto me rinde? ¿No? No, por eso acá decimos, ¿no? Si el resultado es alto, entonces la organización está empleando eficientemente los recursos y está obteniendo mayores retornos por cada unidad de activos que posee. Caso contrario, estaría perdiendo, ¿no? Acá el ejemplo, está considerando que eso es alto. Entonces, como considera que eso es alto, entonces ese ratio 0,8 o 8%, como lo considera que entonces, y esto rinde, ojo, rinde más que los otros activos, entonces es viable, porque yo a mi negocio le tengo que meter, ¿no? Si hablo del mismo negocio, tengo que meterle activos que sean de mayor rendimiento que de los que ya tengo, ¿no? Entonces, eso es una mirada para el caso del ROA, el apalancamiento, ¿no? Igual, seguimos en el mismo ejercicio, ¿no? El apalancamiento, como vimos acá, digamos, mide la rentabilidad financiera, ¿no? Mide el activo total entre el patrimonio. O sea, eh, ¿cuánto es de mi patrimonio el activo? Y ahora vamos a explicar eso, ¿no? Seguimos el mismo balance, ¿no? Donde, digamos, eh, tenemos el tema del activo, que ha pasado de 230 a 269, ha crecido el activo total, que es importante que los activos crezcan, si no el negocio no se ve que no está funcionando. Y acá en el pasivo, en el patrimonio, también vemos que ha duplicado el patrimonio, ¿no? De 87.000 a 150.000. Y en el pasivo no corriente se mantiene, y los pasivos corrientes había una disminución, ¿no? Entonces, se está cumpliendo con los compromisos. Entonces, el apalancamiento es 2,65, ¿no? En el año 22 y 1,79 en el año 23, ¿no? Lo que se ha hecho es dividir entre el activo total
entre el patrimonio, ¿no? Cuando el ratio de apalancamiento financiero es mayor que 1, indica que es rentable, ¿no? Que es rentable recurrir a la financiación ajena, ¿no? Eso fue lo que dijimos en antes. No sé si recuerdan cuando hicimos el análisis. Hay que ir al financiamiento porque no hay liquidez, pero sí hay rentabilidad. Cuando el ratio del apalancamiento financiero es menor que 1, indica que el coste de la financiación ajena hace que la rentabilidad sea inferior que si solo se invierta capital propio. Entonces, ese es el otro tema. El otro tema, lo que puede pasar cuando el nivel de apalancamiento, cuando el nivel el nivel de rendimiento es mayor el que te financia y que tu retorno promedio, entonces la decisión acá no es entrar, ¿no? Es digamos, eh, es ver que tú te financies con tus propios recursos. Entonces, acá están las dos situaciones, indicadores. Este es un indicador que, digamos, lo que te está diciendo que es prácticamente recurrir a financiamiento, ¿no? O sea, porque es mayor que 1, ¿no? Y, y bueno, hablando solamente por el año, por el año 2023, ¿no? Porque el 2065 hubiera, también hubiera podido haber sido, pero bueno, seguramente no sé, por alguna razón de gestión, no se realizó. Entonces ya tenemos ahora tenemos otro caso que es el ROE, ¿no? Y en el caso del ROE, regresamos acá, es el beneficio, o sea, la utilidad entre el patrimonio, ¿no? Entonces, acá encontramos los 9.000 del beneficio entre los 63.000. Acá hay un error. Ya. Entonces, acá es el mismo análisis, es 0,14, significa que los accionistas obtienen un rendimiento del 14% por cada sol invertido, ¿no? O sea, ¿qué significa? Abajo es patrimonio, arriba es beneficios. Entonces, lo que significa es que el patrimonio, o sea, tu plata, tus acciones han rendido 14%. Ojo, no confundamos con el caso anterior que era de los activos. Este es de tu patrimonio. Tu patrimonio en conjunto, con toda la gestión, ¿no? Ha rendido 14%. Entonces, ese es su costo de oportunidad. Se va convirtiendo en parte del costo de oportunidad del inversionista, ¿no? Un ratio alto significa que los accionistas están consiguiendo mayores beneficios por cada unidad monetaria invertida. Si el resultado fuese negativo, esto implicaría que la rentabilidad de los socios baja, ¿no? Pero veamos solamente la primera, o sea, lo que estamos mirando acá es que 14%, si nos queremos imaginar una empresa en el Perú, 14% de retorno no es malo, ¿no? Los fondos de inversión, ¿no? Están por el orden del 16%, si queremos para tener una idea figurativa, ¿no? Entonces, pues, ahora, existen otros instrumentos, existen ¿cómo le puedo decir? Otras herramientas que podríamos estar mirando, ¿no? Y que también complementan lo que estamos haciendo, ¿no? Había comentado al inicio que esto es, digamos, una, un bloque básico y que podríamos estar viendo la interpretación, digamos, de otros instrumentos, ¿no? Un instrumento importante que toda empresa lo debe tener como parte de sus ABC es conocer y analizar las proyecciones trimestrales, anuales o de varios años, en que estén basadas, ¿no? Y ver en qué están basadas, ¿no? Y sus diferencias con la información, ¿no? Real. Entonces,
el presupuesto, el control y el análisis y las brechas, ¿no? Son un elemento clave para poder, digamos, este, controlar tu gestión, ¿no? El presupuesto, o sea, donde tú estableces ciertos indicadores, ¿no? De los que hemos visto financieros, los estableces en tu presupuesto para justamente considerándolo como variable crítica, ¿no? Y lo consideras como que estas tres, de estos cinco indicadores, estos dos, por ejemplo, no pueden cambiar. Por ejemplo, la rentabilidad, ¿no? Hay accionistas que son exigentes y dicen, yo no quiero menos del 14. Entonces tú tienes que presupuestar con 14, 15 para luego obtener estas proyecciones. Ahora, no se trata de proyectar por proyectar, porque tiene que haber mercado, ¿no? O sea, tampoco no se trata de subir la cifra. O sea, se trata de ver cómo en un escenario de que se sostienen las ventas, cómo puedo hacer reducciones en mis gastos para poder, ¿no? Sin alterar la calidad. Entonces, ya el presupuesto va tomando otra connotación cuando tú les das un sentido, ¿no? El objetivo es la capacidad, el objetivo, el propósito está relacionado con el aumento de la productividad y con la calidad de los productos y con la atención del cliente. Entonces, esas tres, cuatro variables me tienen que garantizar que yo como opcionista quiero un 14, 15%, ¿no? Entonces, no es un tema en que yo ajusto cifras. Tengo que encontrar, digamos, con los técnicos de las áreas competentes, tengo que encontrar, ¿no? El criterio suficiente, ¿no? Para presupuestar eso, ¿no? Ah, o sea, el presupuesto no es un tema digamos, de corridas de flujos, de actividades y cosas por el estilo. El presupuesto, o sea, requiere, digamos, de ciertos argumentos, ¿no? Flexibles, reales, ¿no? Fáciles de demostrar que se puede llegar al resultado exigido por el directorio. Eso es lo que debemos tener claro, ¿no? Entonces, porque ¿no? Para no tener estas diferencias que se van presentando en el análisis. Por eso que es importante que las diferentes áreas tengan sus propios indicadores también, ¿no? Y que todos esos indicadores sean parte, digamos, de una red de indicadores que te permita, digamos, llegar a tres, cuatro metas que te exijan, ¿no? Ese es, digamos, todo eso provoca el presupuesto. Otro punto importante o otra herramienta importante es el análisis del punto de equilibrio. Permite determinar en qué momento una empresa será rentable, ya que esta forma es posible saber cuánto se necesita vender para alegrar el... Si yo ya tengo el presupuesto, el punto de equilibrio se vuelve un indicador importante a partir de la información del análisis presupuestal. O sea, tendría que encontrar puntos de equilibrio por cada unidad de negocio. Para encontrar el punto de equilibrio por cada unidad de negocios, la empresa tendría que contar con una estructura, digamos, de información. O sea, organizar los negocios o los productos por unidad de negocio, ¿no? Si no, el punto de equilibrio solamente va a ser enunciativo, va a ser un cálculo que uno hace aproximado, no. Tenemos que hacer la estructura, por eso que es importante la vinculación siempre de las finanzas en la estructura de la empresa, como dijimos al inicio. No se trata de hacer cálculos y luego ponerlos en el cajón y cuando lo necesiten me llaman y se los enseño. No, esto debe ser una información que debe estar siempre a disposición, ¿no? Y debe estar calculada y actualizada. Otro punto, otro instrumento importante es el análisis de flujo de efectivos. Tanto los flujos de efectivos como que justamente producto de las operaciones, las ventas y generan los costos, ¿no? Y que el flujo de efectivo, ¿no? Digamos, y que el presupuesto está reflejado dentro del flujo de efectivo, porque ese va a ser el instrumento que te va, digamos, a establecer, digamos, las necesidades de financiamiento o las necesidades de aporte de capital, ¿no? Para el presupuesto.
¿no? Eh, entonces, se hace una herramienta, digamos, al igual que la anterior del punto de equilibrio, se hace una herramienta complementaria al presupuesto, ¿no? Y justamente para medir las sensibilidades, para ver los escenarios, para ver, digamos, los límites en los precios, ¿no? Los puntos de equilibrio como los que hemos visto en antes, ¿no? Otro tema importante son los informes de gestión, ¿no? Y acá, sobre todo en las pequeñas empresas, los informes de gestión cada vez creo que se van haciendo importantes que estos se elaboren. Y paso a comentarles, ¿no? La mayoría de los negocios, ¿no? De cacao y café, por ejemplo, son negocios, digamos, mono, monoproductor, o sea que tienen un producto, no tienen un negocio, el café o el cacao, lo que sea. Entonces, generalmente, todo está supeditado, digamos, al precio internacional, está supeditado a la calidad de la producción, ¿no? Y el margen operativo no crece, no mejora, ¿no? Porque siempre existen varianzas, ¿cómo se puede decir? Desfases o brechas entre los precios del mercado y los precios que las cooperativas exigen. Entonces, y eso afecta, digamos, a la capacidad operativa. La capacidad operativa donde está el soporte tecnológico, donde están recursos humanos, donde está la contabilidad, donde están los proyectos, donde está el gerente general, etc., etc. Entonces, como la capacidad es reducida, no se puede, digamos, preparar, desarrollar otras iniciativas o incorporar tecnologías, ¿no? La famosa digitalización, por ejemplo. Entonces, porque el margen no te lo permite. Entonces, por otro lado, desarrollar otros planes de negocios de otros productos para otros mercados, para que me permita, digamos, mitigar el riesgo de ingresos, ¿no? Y que me afecte, digamos, que me afecte el pago de mis obligaciones. Entonces, eso es la capacidad operativa, que te tenga que permitir abrir camino a otros sectores, a otros productos o mejoramiento del interno para tener mayores, digamos, equipos que estén en la búsqueda de nuevos negocios. Entonces, es importante que esto sea, digamos, de alguna forma tomado en cuenta para que sea, digamos, introducido también en el análisis de presupuestos como iniciativas, como nuevas iniciativas de negocios en una empresa, ¿no? Financieramente tiene que estar, por ejemplo, ya hicimos del producto estrella, ya hicimos todo el proceso. Está presupuestado, han calculado los puntos de equilibrio, han hecho un análisis, y por ejemplo, no se requiere efectivo, ¿no? Entonces, pero a su vez puedes introducir otros proyectos, otros flujos, otras inversiones, ¿no? Que te permita, digamos, mejorar ese margen operativo, ¿no? Entonces, y como verán, eso tiene que ser considerado y aceptado por, digamos, por la dirección que hace presupuestos para que luego esto sea informado a la cabeza de la institución. Entonces, esto es, digamos, una herramienta, ¿no? Digamos, esto es una herramienta que te ayuda, digamos, a identificar qué cosa, por dónde nos podemos direccionar, ¿no? Para fortalecer el negocio, ¿no? O sea, hay cooperativas, por ejemplo, que, 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 que hacen café, que ven cacao, que ven panela, que ven chocolates y que ven también tabletas. 5 productos, ¿no? Al mercado. Aparte los productos que le dan los servicios a sus proveedores, que son sus socios. Entonces, ha generado un abanico, esta empresa genera un abanico de productos, cada uno con su rentabilidad, ¿no? Entonces, eso le da equilibrio, o sea, ante una caída, digamos, la aguanta,
Entonces, esos tipos de proyectos, digamos, asociativos, esos tipos de proyectos, digamos, este, eh, eh, vinculados a cadenas, podían ser, digamos, una oportunidad para ser desarrollados, ¿no? E introducidos dentro, digamos, del plan que tienen las empresas, ¿no? Porque el presupuesto responde a un plan, ¿de acuerdo? Entonces, el, estas iniciativas debían estar dentro de ese, presupuestadas dentro del presupuesto, digamos, del negocio o de la empresa que estamos hablando. Entonces, eso es, digamos, son temas, digamos, eh, claves, ¿no? O sea, el tema es, es más bien identificar esas oportunidades. ¿Cuáles son estas oportunidades en que uno puede, digamos, en que la empresa se puede desarrollar, ¿no? Entonces, eso es, digamos, como una nota complementaria. Podríamos trabajar eso, ¿no? Pero acá, ¿no? Es cuestión de, de organizarnos. Y luego finalmente las conclusiones, ¿no? El análisis económico financiero tiene como base la información generalmente proviene de la contabilidad y trabaja con una serie de razones o ratios para su gestión y facilita la visión de la empresa, ¿no? Constituye un importante apoyo para la decisión, para las organizaciones, con un análisis de calidad que se pueda seleccionar entre las distintas posibilidades de acción y actuar de manera apropiada a los objetivos establecidos. A través de los ratios financieros podemos hacernos una idea de la creación del valor que genera la empresa, ¿no? Entonces, eso es, digamos, la, la presentación. Yo no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna aclaración. Hola, hola. Sí, Javier, aquí por el chat tenemos Sí, una pregunta que dice, ¿cómo se saca el punto de el punto de equilibrio. equilibrio? Ah, ya. Bueno, no es un tema que hemos desarrollado hoy día. eh, Solamente lo mencioné como un punto a trabajar en una segunda sesión. Bueno, pero igual, tampoco no es un tema. El punto de equilibrio, digamos, es cuando tú igualas, ¿no? Los ingresos, los costos más los gastos. Por lo general, el ingreso y el costo, que es el costo directo, tiene, digamos, tiene un comportamiento similar, la curva, estos dos, generalmente, no siempre. Por otro lado, esto se calcula, el ingreso, o sea, esto se calcula llevando el ingreso, lo ponemos como precio y cantidad y, y lo igualamos al costo por cantidad, ¿no? Entonces, ahí en esas dos ya tenemos la igualdad y le suman los costos fijos. Entonces, ahí lo que tenemos que trabajar es despejar un poco de álgebra, despejar la Q, ¿no? Y despejar la Q y ponerlo, digamos, debajo de la... Bueno, necesito una pizarra, creo, ¿no? Bueno, el principio básico del punto de equilibrio es que lo que busca es en que la curva de costo y la curva del precio se intersectan. ¿Qué significa eso? Es cuando los costos y los precios han igualado, ¿no? Entonces, cuando se igualan esos costos e ingresos, entonces tú determinas qué cantidad es, si son toneladas, si son cajas, si son unidades de escobas, no lo sé.
Entonces y lo puedes sacar para cada producto, que es lo aconsejable. Hay gente que saca del negocio, del total, un aproximado, pero eso no ayuda mucho. Lo que necesitamos son puntos de equilibrio, ¿no? Por cada unidad de negocio. Espero haber contestado tu pregunta. Bien, igual recuerden que por favor pueden encender sus micros. Ah, por ahí igual hay algunos comentarios. Em, no sé si ¿Me escuché? hay alguna otra pregunta. Me parece que no. Perfecto, entonces, Javier, ¿te parece si encendemos las cámaras para poder tomarnos una fotografía? Igual recuerden que pueden unirse a nuestro grupo de WhatsApp para futuras preguntas que puedan tener. ¿Listo? A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Listo. Muchas gracias a todos por haber estado presentes. Recuerden registrar su participación. Nos vemos en un próximo webinar y gracias, Javier. No, gracias a ustedes. Hasta otra oportunidad. Hasta luego.